donde vamos a entrevistar a un grupo de especialistas en el área de la inteligencia emocional y cómo ellos hacen para aplicar la inteligencia emocional aquí dentro de su organización. Principalmente vamos a entrevistar al señor Alan Suárez, el cual nos va a hablar de cuáles son las herramientas que él utiliza con sus trabajadores en cuanto a la importancia del uso de la inteligencia emocional en nuestro ámbito empresarial. Es que debido a que somos un club social donde hay tantas personas, tantos diferentes personalidades que se mezclan en nuestro entorno, en nuestro club, hemos aprendido a través de la asesoría de nuestro departamento de psicología a interpretar esas emociones, a no dejarnos llevar, porque muchas personas vienen estresadas, vienen con tantos problemas a la calle, quieren criticar, quieren asumir roles dentro de lo que se está funcionando aquí, y nosotros tenemos que aprender a interpretar todo eso, hacer la empatía, esas situaciones, a llevar poco a poco cada una de esas quejas para canalizarlo de la mejor manera posible y así encontrar en nuestro club el mejor desempeño posible para los socios que vienen aquí. A la licenciada Daniela Rodríguez, ocupada del Departamento de Salud Ocupacional, la cual nos va a hablar de cómo influye la inteligencia emocional en los trabajadores de esta organización. Respecto a la pregunta anterior, la inteligencia emocional pues se basa en el control de las emociones. Entonces diariamente los trabajadores de todas las organizaciones, incluyendo esta, se ven afectados por este fenómeno. Entonces, tomando en cuenta también los modelos de inteligencia emocional como son de Daniel Goleman, de las inteligencias múltiples también, es necesario incluir la importancia que este es un proceso biológico, un proceso orgánico, que tome en cuenta la amígdala cerebral y todo el funcionamiento cerebral que existe. Entonces, la influencia de la inteligencia emocional en esta toma de decisiones, en las diferentes actividades que se desempeña el ser humano, sobre todo en el trabajo, en el clima organizacional, dentro de la estructura como tal de esta organización, de esta empresa, pues se debe a que la interrelación de los individuos es sumamente importante. Debemos tomar en cuenta que somos unos seres sociales, que esto es un centro de esparcimiento, que siempre van a haber personas buscando un disfrute, y dentro de todo esto pues hay personas encargadas de hacer que los demás disfruten, y esto genera un estrés. Entonces, estas emociones van a ser canalizadas por estas estructuras cerebrales, en este caso la amígdala, que van a generar una respuesta que van a hacer que el individuo tome una conducta determinada. Y por esto se toman en cuenta aspectos de la inteligencia emocional como el control de las emociones, como la automotivación, el autoconocimiento, para poder desempeñarse de mejor manera en el campo. Bueno, continuando con la entrevista de hoy, que se la hemos dedicado a lo que es la inteligencia emocional, vamos a hablar ahora con el licenciado Luis Gacia, el cual nos va a hablar sobre cómo se mide la inteligencia emocional de sus trabajadores. Hola, soy Luis Gacia, soy el encargado de sistemas de esta empresa y de acuerdo a la pregunta que nos acaban de hacer, no existe un método eficaz para medir la inteligencia emocional. Jack Block, de la Universidad de Berkeley, él preparó una especie de test que difiere un poco de hombres y mujeres y es lo que más se aproxima a esta medición. Ese test creo que me parece que se llama capacidad adaptativa del ego, por lo que, o sea, se difiere un poco los resultados entre lo que ocurre entre mujeres y hombres, los resultados entre mujeres y hombres. Realmente en la parte de sistemas es muy importante manejar la inteligencia emocional por los niveles de estrés que se generan muchas veces en la parte de diseño, programación, diagramación y los resultados que muchas veces debemos mostrar a los usuarios, que tienen que realmente dar resultados. Vamos a entrevistar a la licenciada Yorbelis Márquez, encargada del Departamento de Organizacional, la cual nos va a hablar sobre cuál es la finalidad y la importancia de la inteligencia emocional dentro de la organización. Es necesario que dentro de las organizaciones utilicemos las siguientes herramientas para tener un mejor control o un mejor manejo de lo que son las inteligencias emocionales. En ella entran lo que son la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y la habilidad social. En nuestro estudio de inteligencia emocional nos tenemos que basar en los orígenes.
El término inteligencia emocional es más actual, es de los años 90 en adelante, pero ¿qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es saber controlar, sentir, canalizar nuestras emociones y las que tenemos con las demás personas. O sea, no es reprimir las emociones, es saberlas canalizar. El psicólogo Edward Turtle en 1920 es el que empezó a hablar sobre estos sentimientos, sobre llevar estas emociones a nivel de psicología social. Él dice que había que aprender a controlar a hombres, mujeres, muchachos y niñas para la convivencia entre ellos mismos. Ya en 1990, Mayer y Salovey dan el término específico de inteligencia emocional, pero quien le da la popularidad del mismo es Daniel Goleman en 1995 con su libro Inteligencia Emocional. Luego saca un segundo libro, Inteligencia Emocional en las Empresas, que es donde mis compañeros más adelante van a canalizar la importancia de las mismas en los centros organizacionales. Cuando hablamos de la amígdala cerebral, hablamos de la estructura orgánica donde se sintetizan todas las emociones, es decir, donde el cerebro humano puede interpretar cómo se va a manejar esta emoción, es decir, es en esta estructura donde los neurotransmisores dan la vida a las emociones. En el hipocampo, en diferencia de la amígdala, se encuentra la estructura donde están los recuerdos, donde se establecen los anclajes emocionales. Es decir, cuando una persona recuerda algún acontecimiento, toma en cuenta qué fue lo que sintió en ese momento, y es en el hipocampo, en conjunto con la amígdala cerebral, donde se va a determinar qué comportamiento o qué conducta va a tomar el individuo. A pesar de que las emociones son un fenómeno bastante subjetivo dentro de la vida del ser humano, tienen una base teórica y una base orgánica muy importante. Es decir, hay personas que realmente se ven afectadas por estas estructuras. Por ejemplo, personas que tengan alguna anomalía en el hipocampo o en la amígdala cerebral, ellas no van a tener una muy buena síntesis o no van a poder tener el mejor manejo de las emociones. ¿Qué nos va a permitir tener la inteligencia emocional? Porque a pesar de que es un proceso orgánico, nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de canalizar, interpretar, controlar las emociones con las herramientas que los autores a lo largo de toda la historia han establecido, como por ejemplo el modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que son herramientas que nos van a permitir, además de conocer cómo es el proceso de tener inteligencia emocional, nos van a mantener la idea de cómo canalizar las mismas. Nos van a demostrar cómo vamos nosotros a manejarlas dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito personal. En este caso, cuando hablamos del ámbito laboral, tomamos en cuenta estas estructuras, estos procesos para el proceso de selección de personal, para el proceso de crimen organizacional y manejo de conflictos en las empresas. Bueno, para hablar de medición, Daniel Goleman también recoge el pensamiento de numerosos científicos y estudia el comportamiento humano en este sentido. Toma en cuenta la inteligencia racional como predictor del éxito en las tareas concretas de la vida que tienen las personas. Estudios de Goleman concluyen que el coeficiente intelectual no es un buen predictor del desempeño exitoso. Son esquemas que se utilizan para realizar ciertas mediciones. La inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las vicisitudes que se presentan, y es necesario enfrentar todas estas situaciones para poder tener éxito en la vida. La inteligencia emocional dentro del clima organizacional. Si bien es cierto, la inteligencia emocional o en el ser humano radica en que somos seres más emocionales que racionales. Entonces, por eso es indispensable que el ser humano tenga un control de lo que son sus emociones y utilice
o haga cargo en él lo que son las herramientas, ¿verdad? Que hicimos mención en un segmento anterior, como son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. También podemos hablar de que dentro de las organizaciones la influencia de las emociones repercuten dentro de una organización en su desempeño, en su productividad, y esto lo hacen las cargas que puedan detener o que puedan traer los trabajadores en ella misma, o lo que se pueda generar dentro de la misma organización. Por eso es muy importante que se encuentren dentro de estas empresas o estas organizaciones la actividad o la presencia de un psicólogo para saber liderar y guiar a todos y cada una de las personas que hacen vida allí, para que puedan hacer un manejo del control de las emociones y poder bajar un poco los niveles de estrés que puedan generarse dentro de ella o con las que puedan venir cargadas fuera de la organización. Ya para concluir, les queremos dar las recomendaciones. Debemos de saber que dentro de la organización somos seres, primero tenemos que ser racionales y luego emocionales. Si no sabemos llevar a cabo estas emociones, no las sabemos controlar, pues debemos buscar la ayuda de un especialista en psicología. También debemos tomar en cuenta que la inteligencia emocional no es cuestión de un día, que es cuestión de todos los días, de que debemos llevarlo en nuestra vida diaria. Otra de las recomendaciones sería ir a la playa, hacer ejercicio o sencillamente hacer lo que más nos gusta. De esta manera vamos a lograr tener una buena